Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo dos ideas con hojaldre relleno súper fáciles, rápidas y además deliciosas. Las podemos consumir como entrante tanto en la comida principal del día como también para cenar. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Para la primera idea de hojaldre relleno necesitamos una plancha de hojaldre que la vamos a estirar muy poquito con la ayuda de un rodillo. Luego pintamos toda la superficie del hojaldre con tomate frito o ketchup, cada uno lo que tiene a mano. Yo he utilizado tomate frito. Después sobre el tomate frito añadimos las lonchas de jamón cocido o jamón dulce. También si os gusta podéis sustituirlo por otro tipo de jamón. A nosotros nos gusta mucho el jamón dulce porque está muy tierno y tiene un sabor buenísimo. Podéis dejarme en los comentarios a vosotros cómo os gusta más, con este jamón dulce o con otro tipo de jamón. Una vez colocadas las lonchas de jamón cocido, por encima colocamos lonchas de queso. Podéis utilizar el tipo de queso que más os guste. Aprovecho este momento para recordaros que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratis. A mí me ayudaría muchísimo para poder seguir publicando más recetas para vosotros. Una vez que hemos terminado de colocar las lonchas de queso, podemos empezar a enrollar el hojaldre con cuidado. Al principio nos ayudamos del papel de horno de la base para poder empezar a enrollar y una vez que se haya formado el rollo, podemos seguir enrollando toda la masa de hojaldre sin la ayuda del papel de horno, igual como podéis ver en la imagen. Y al final, para darle un aspecto bonito y para que se cocine el rollo de hojaldre muy bien por dentro, hacemos unos cortes profundos con la ayuda de unas tijeras de cocina. Y luego separamos un poco los picos del hojaldre cortado. Untamos toda la superficie con huevo batido, mientras que el horno se está precalentando a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo, 392 grados Fahrenheit. Una vez que hemos colocado el hojaldre relleno en la bandeja del horno, de modo opcional podemos espolvorear por encima semillas de sésamo. Le va a dar un toque espectacular. Ponemos la bandeja al horno para unos 20 minutos aproximadamente o hasta que el hojaldre se ve bien dorado por encima. Y después de 20 minutos el hojaldre relleno está listo. Fijaros, tiene una pinta buenísima y huele espectacular. Dejamos que enfríe un poco antes de cortarlo. Voy a romper un trozo para que vosotros veáis cómo está por dentro también. El queso se ha fundido muy bien, el jamón muy bien cocinado y vamos, es una combinación espectacular. Os digo, es un comer y no parar. Haced vosotros también este hojaldre relleno porque seguro os va a encantar. Y ahora vamos con la segunda idea de hojaldre relleno. También necesitamos una plancha de hojaldre que la estiramos un poquito con el rodillo. Y luego con un cuchillo cortamos el hojaldre en formas cuadradas de más o menos el mismo tamaño. Sobre cada cuadrado de hojaldre colocamos dos lonchas finitas de salchichón o chorizo, cada uno lo que le gusta. Y también dos trozos de queso. Yo he utilizado queso Gouda, pero podéis utilizar cualquier otro tipo de queso, el que más os guste. Luego cerramos el hojaldre en forma de solapa, igual como podéis ver en la imagen. Lo apartamos y hacemos lo mismo con el resto de hojaldre. Después ponemos el hojaldre relleno en la bandeja del horno y untamos todos los trocitos por encima con huevo batido. El horno está precalentado a 200 grados centígrados, 392 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Ponemos la bandeja con el hojaldre al horno para unos 15-20 minutos aproximadamente o hasta que esté bien dorado por encima. Y después de 15 minutos así ha quedado el hojaldre relleno de salchichón y queso. Fijaros, tiene una pinta estupenda. Os invito a que lo preparéis vosotros también porque os digo, está buenísimo. Se puede consumir como aperitivo, en una cena rápida, cuando queráis.
Está delicioso. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas dos ideas de hojaldre relleno. Y si es así, no olvidéis de darle al me gusta, compartir el vídeo porque a lo mejor a alguien le puede ser útil. Y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.